¿Cómo podría afectar esto que está sucediendo también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las casas, con la economía, con el real estate? Porque todo esto es una cadenita, ¿verdad? Hay problemas en la guerra, problemas en el petróleo. Hoy, por ejemplo, el trigo subió a su precio más alto tal vez de la historia. El trigo. Imaginen, ¿por qué? Porque Rusia es uno de los fuertes productores de trigo, Ucrania también se ve afectada porque produce también, Ucrania es un país fuerte en temas de cultivo, entonces todo está relacionado. Para eso tenemos a nuestro experto, al Brad Pitt de Real Estate, Libardo Quintero. Libardo, bienvenido, ¿cómo estuvo el fin de semana? Hola Mauricio, ¿cómo te va? Bastante ocupado, gracias a Dios. Muy bueno todo. Fin de semana fuerte para los agentes y expertos en real estate. ¿Podría, sé que tenemos otras preguntas ya preparadas para este segmento, pero ¿podría esto de la guerra también afectar el real estate, la finca raíz, Libardo? Bastante, bastante. Lo primero que afecta es el sentido emocional de las personas, de no saber qué hacer. Y entonces muchos o refinancian y sacan mucho dinero, o muchos venden sus casas, o muchos no quieren comprar. Pero como tú hablabas de los stacks, si sacas el dinero, pierdes el juego. Ujú. Entonces, si puedes comprar, compra. Si quieres refinanciar y sacar un dinero moderadamente, sácalo. Pero esto afecta a medida de que, por ejemplo, si nos vamos al año 1990, aquí los intereses estaban del 13 al 18%. Ay, sí. Imagínate, tú compras una casa al Bueno, 18%. no, pagar un interés del 18% es increíble. Pero todo se Ok. acomoda y vuelve y regresa. Aquí tienen un buen termómetro. Lo que pasa es que lo que está sucediendo hoy en día sería una tercera guerra mundial si alguien más se mete, y parece ser Ujú. que este tipo es bastante desequilibrado. Y esperemos que Dios gracias a algo bueno suceda, pero no me gusta mucho la forma de ser de él y cómo está amarrando a Europa, porque sabe que dependemos de mucho gas, de muchas cosas, más no Estados Unidos, pero ellos también juegan el juego, entonces veamos qué va a Claro. suceder. Por ahora el interés, y se dice que ahora la Reserva Federal va a ser un poco más cuidadoso con el aumento que le va a dar a los intereses aquí en Estados Unidos, porque ya está una guerra de por medio. Entonces, se sabía o se sabe que va a haber un aumento del interés, pero podría ser más moderado por el tema de la inflación y el tema de la guerra, ¿verdad? ¿Podría Es afectar correcto. esto, por ejemplo, las líneas de crédito hipotecario, los famosos HELOCs? Sí, esto lo que sucede es que hay grandes cantidades de millones de personas que pudieron refinanciar, digamos, abajo del 3% en el tiempo de Disneylandia. Ya Ujú. hoy un día estamos en En el un tiempo feliz. terreno, sí, sí, ahora estamos en un terreno normal del 4%, pero normal de los últimos 10 años. Pero Sí. históricamente estábamos entre el 6 al 12%. Entonces estamos en un momento normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas compañías te van a estar llamando, te van a estar mandando cartas. Va a ser una locura. Ten cuidado, no hagas un HELOC. HELOC es una línea de crédito donde tú no vas a pagar el principal, vas a estar siempre pagando interés. Entonces, si tienes que refinanciar y no quieres tocar tu interés de el 3% hacia abajo, pero necesitas un dinero por refinanciar y sacar, y te dan dos opciones, una segunda o un HELOC, siempre saca un segundo mortgage, no saques un HELOC. O hace el comparativo y mira, bueno, tengo un interés bajo, pero voy a sacar tanto dinero, finalmente va a parecer lo mismo, prefiero hacerlo y quedarme con un solo préstamo. Y en el tema de la segunda o de la segunda hipoteca o un segundo préstamo, eh, ¿cómo afectaría? ¿Conviene más en este momento esa o no? En este momento, si te dan a escoger de un HELOC a una segunda, yo normalmente prefiero una segunda, aunque los dos es el mismo proceso, los dos tienen el mismo proceso de un refinanciamiento o una compra en un préstamo. Tienen el mismo proceso, tienen los mismos costos, pero es más beneficioso hacer una segunda porque vas a estar siempre pagando la deuda y en el HELOC no la estás pagando únicamente interés. Te mandan un poquitico allá al interés, pero nunca la pagas. Escoge siempre una segunda, un segundo préstamo, si ese es el caso de que lo tengas que hacer y lo quieras hacer. Claro.
El precio de las casas. Siempre la gente pregunta por los precios de las casas. ¿Cómo está el tema de los precios? ¿Ha seguido subiendo? ¿Ha seguido bajando? ¿Cómo está eso? El fin de semana no miré. Sí, sabes que sí, el polvo, como que dicen, no se ha sentado y ahí está, ciertas zonas siguen con los precios altos porque es que no hay propiedades. Tenemos clientes, pero no hay propiedades. Y en este momento los únicos que pueden comenzar a vender son los inversionistas. Cuando ellos ven que ya tienen muy buena ganancia, que los intereses están y que se va a cuadrar, se va a estancar un poco la venta, ¿qué hacen ellos? Ellos venden sus propiedades. Ya los Mm, inversionistas venden sus propiedades, pero son esos inversionistas grandes, donde hay grupos de personas que invirtieron en un grupo de inversión y ellos están esperando un retorno. Y sí, resulta que ellos para darte un buen retorno, ¿qué hicieron? Hicieron un préstamo ajustable, un ARM, que digamos que, hombre, el pago de esta propiedad eran, digamos, $1,000 y en un préstamo ajustable lo puedo tener a 700, entonces puedo dar un buen retorno a los inversionistas que están conmigo. Pero una vez que los intereses están subiendo y eso comienza a ajustar, ellos dicen, no, esto no nos sirve. Entonces comienzan a vender. Por eso les digo claro. a las personas, tengan mucho cuidado cuando vayan a invertir en grupos. No, hágalo usted mismo con un familiar, un amigo, arme su propio grupo, no se lo dé a otra persona para que le mueva su dinero al antojo y beneficio de ellos. Ese es un buen tema que podríamos hablar el próximo jueves. ¿Cómo uno se puede juntar con un buen amigo de mucha confianza o con un familiar o con padres, con personas de confianza para comprar una propiedad? ¿Cómo se puede hacer esa sociedad entre primos, hermanos, amigos, vecinos, en fin, paisanos y comprar propiedades? Ese es un buen tema que podríamos tocar más adelante o el jueves si tú quieres, Libardo. Ahora que estabas hablando de que no hay propiedades, estuve leyendo el fin de semana, en San Diego están construyendo por lo menos 4,000 unidades de vivienda, apartamentos en las afueras del downtown. O sea, para evitar los costos de estar ahí en la ciudad. O sea, que San Diego pues sigue trabajando. El alcalde también leí quiere tratar de impulsar la construcción de viviendas para personas de bajos recursos. Obviamente, a diferencia del país, bajos recursos, aquí son casas de 400,000 o 500,000, de $500,000, pero bueno, eso en San Diego son bajos recursos, ¿verdad? Entonces, algo tendrán que hacer las autoridades, por lo menos en California y en otros estados populosos, para el tema de la vivienda, que es muy preocupante porque pueda que esté bien la economía, pueda que esté bajito el interés, pueda que sea época de compradores, pero el problema es que no hay casas. Entonces, pues, ¿cuál es el chiste? Es correcto, ellos lo están haciendo en la manera, y no solamente en San Diego, sino que en otras muchas ciudades también. Entonces están construyendo propiedades que son pequeñas a alto costo. Por ende, el gobierno acaba de subir las líneas de los préstamos. Digamos, si estaba a 540, la subieron a 640 con un 3% de cuota inicial. Entonces colaboran mucho con eso. Lo que hay que tenerle y decirle a la gente, tengan mucho cuidado, porque estos permisos los están dando muy rápido y ahora hay mucha gente que te están llamando, están diciendo, mire, vamos a hacerle un préstamo o podemos hacerle un ADU, pero no se preocupe que eso va con los impuestos de la propiedad. Mucho cuidado. En este momento estamos refinanciando a una persona que no lo vas a creer. El pago de la casa lo tenía en 2,100 y ahora lo está haciendo 3,500 solamente porque hizo el ADU, le pusieron todo en los taxes, entonces los taxes se le dispararon de 370 a 1,420. Así es, ahí estaba Libardo Quintero, quédate con nosotros un segundo, hacemos una pausa en Radio Inspiración y regresamos con mucho más aquí en Cuenta Conmigo. Bueno, ya regresamos en la radio, por ahora vamos a ver si hay preguntas acá para don Libardo Quintero, experto en real estate. Hay personas, Dios lo bendiga, en single premium, estas son preguntas de otros temas sobre real estate. Buenas tardes, volver a la nación. ¿Qué pasa con qué va a pasar con nuestro foro 1K? Bueno, ya lo expliqué un poco más adelante, ahorita podemos tocar el tema. Una pregunta para Libardo, aquí está. Roxana dice, buenas tardes, yo tengo una pregunta para Libardo. ¿Qué es mejor comprar convencional o FHA? FHA, si compras un dúplex o 3 unidades y vives en una, ¿cuál es la mejor opción? Buena pregunta.
Bueno, sí, muchas gracias, muy amable por hacer eso. Si vas a comprar unidades, un dúplex, el mínimo down payment es el 5%. Ese es convencional. De 2 unidades a 4 se llama residencial. De 5 unidades para arriba es comercial. Entonces, de 1 a 4 unidades, 1, 2, 3 o 4, la que quieras, colocas el 5%. Si es una unidad, el 3%. Si es de 2 unidades para arriba, el 5% mientras tú vivas en una de ellas. Eso es convencional. FHA te permite hacer el 3.5 de cuota inicial en una unidad hasta $740,000 o 4 unidades hasta $1.400.000 con el 3.5%. Perfecto, ese es un muy buen punto. Si algo les podemos recomendar aquí en este humilde programa es tratar de comprar unidades de renta. Para eso hay que trabajar y voy a tener invitado próximamente a Tony Gracia, un gran amigo, para hablar de cómo preparar el crédito para comprar la casa, cómo limpiarlo, cómo cultivarlo, pero prepararse. Y lo mejor es lo que tú dices, Roxana, lo que estás pensando, comprar un dúplex o un triplex. Imagínate, se puede comprar, como dice Libardo, con el 5%. Eso es una maravilla porque además los renteros, pues la gente que rente son los que te van a ayudar a pagar. Eh, pero es una gran ventaja. Esa es una de las mejores formas de empezar un negocio a largo plazo y de prácticamente garantizar tu retiro. ¿Verdad, Libardo? Sí, es correcto, porque cuando compras 3 unidades, de 2, 3 unidades, 4 unidades, estás usando el dinero de las otras personas para tu propia inversión y retiro y dejar un legado de dinero a tu familia. Claro, exactamente. Exactamente. Esa es una muy buena manera. Bueno, Libardo, muchas gracias, hermano. Nos vemos el jueves. Cuídate mucho y ojalá estés disfrutando de lo mejor. Claro que sí, claro que sí. Ahí estaba Libardo Quintero. El jueves vamos a hablar de esto. Bueno, ese tema de cómo unirse con los amigos para comprar propiedades, ¿verdad? O para comprar una propiedad. Entonces, está muy interesante ese tema.